Y de repente mi jefe me llama y me dice, tenemos malas noticias. Híjole, y ese fue el comienzo de un calvario que viví en Canadá durante varios meses. Mira, yo estuve trabajando de manera remota durante un par de años para una empresa. Entonces, todas las conferencias que hacíamos las hacíamos a través de la pantalla de la computadora, pero a veces no todos prendían su cámara, lo cual pues como es normal aquí, ¿no? No es como parte de la privacidad. Y si una persona no está cómoda prendiendo la cámara, está bien. En la empresa donde yo estuve trabajando, hubo de repente mucho cambio personal y yo llegué a tener varios jefes en ese tiempo. El último de ellos, te comento esto de las cámaras porque nunca lo conocí, él trabajaba en otra ciudad y nunca vi su cara, porque en todas las reuniones que teníamos, las videoconferencias, siempre tenía su cámara apagada. Y bueno, nunca me llegó a llamar, salvo esa vez que tampoco prendió su cámara y me dice, tenemos malas noticias y hemos decidido dejarte ir de la compañía. Así es que te voy a pasar a recursos humanos. Y ya, eso fue todo. Así de impactante fue esta situación para mí. Y ya, pues hablé con recursos humanos, me dijeron, a mí me pagaban cada 2 semanas, me dijeron, pues te vamos a pagar las 2 semanas que te debemos, y pues a partir de hoy, ya no. Como yo tenía un equipo de la empresa, una computadora, me dijeron, pues te vamos a dar las instrucciones para que nos la mandes de vuelta por correo, y ya. Entonces, así de sorpresivo, de la noche a la mañana, sin previo aviso, me encontraba yo sin empleo. Y quise compartirte esto porque sé que tú has estado ahí, quizás en esa situación que de repente te quedas sin empleo. Sé también que estás buscando cómo venir aquí a Canadá. Entonces quiero compartir mi experiencia para ver si esto de alguna forma ayuda a darte una mejor idea y sobre todo, ¿sabes qué? Informarte y animarte de cómo está la situación aquí en Canadá. Pues bueno, comienzo. Lo primero que hice fue actualizar mi currículum. Sé ya hacerlo bastante bien, porque incluso tengo un video en donde te enseño a ti cómo hacerlo, si tú quieres, y te doy los formatos de manera gratuita para que tú lo hagas. Entonces, sabía ya cómo hacerlo porque había estado yo tomando algunos cursos de cómo hacerlo. Entonces, bueno, lo actualicé, me puse en circulación y empecé a buscar empleo, ¿no? Me metí a los portales que quizás ya conozcas, jobbank.ca, monster.ca, indeed.ca, también en LinkedIn hay una opción para buscar trabajo. Entonces, pues me empecé a enfocar en eso, a buscar trabajo de manera muy activa y no tardó mucho tiempo, quizás, ahorita no lo recuerdo, pero quizás fue una semana, un par de semanas, en donde me llaman para tener mi primera entrevista. Algunas de esas entrevistas eran por teléfono, otras eran virtuales con videocámara y muy pocas de ellas eran presenciales. Ya sí, esto iba yo pasando los filtros, pero te voy contando. Entonces, me llaman para la primera entrevista, era algo relacionado con la salud, que no era mi área en donde yo había estado trabajando, pero les interesaba bastante mi perfil. Hablé con la persona que te hace el prefiltro, estuve hablando. Generalmente las entrevistas de prefiltro es donde te llaman, te hacen 2, 3, 5 preguntas para conocer tu perfil y entonces lo pasan a una siguiente instancia, ¿no? Bueno, yo estuve hablando con esta persona bastante tiempo, como unos 40 minutos. Luego me dijo, mira, la persona encargada no está, regresa la siguiente semana, voy a organizar una entrevista con ella y te hablamos. Y sí, así fue. Organizamos la entrevista, fue una videoentrevista en este caso, y estuvimos conversando como, yo creo que una hora. Me preguntaban acerca de mi experiencia, de mi educación, de por qué me interesaba yo trabajar en esa empresa, cuáles eran mis habilidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo podría yo contribuir a la empresa esta? Fue una entrevista bastante, ¿cómo decirte? Bastante agradable, o sea, fluía bastante bien la información. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues yo creo que vamos a seguir entrevistando. Yo creo que en 2 semanas ya tenemos una respuesta para contigo. Y bueno, yo me sentía, déjame confesarte, bastante confiado porque me había ido muy bien en la entrevista, todo había estado funcionando bastante bien. Y a las 2 semanas me llaman y me dicen, oye, discúlpanos, se nos está atrasando un poco el proceso, se va a atrasar un poco más, pero seguimos interesados en ti. Yo, bueno, pues fenomenal, ¿no? Porque encima me están avisando que se van a atrasar más. Pero bueno, eso me hizo creer que tenían interés en mí. Pasa esa semana, pasa otra y nada, de repente ya no había comunicación. Me comunico yo con una persona de recursos humanos que me había contactado inicialmente para saber, oye, pues le quiero dar seguimiento a ver qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo van? Se van a llevar más tiempo. ¿Qué está sucediendo? Y me dice, pues gracias por el seguimiento, te apreciamos que tu interés, pero pues resulta que decidimos irnos por otro candidato, pero te apreciamos tu tiempo y tu colaboración. Y yo, bueno, está bien. Pues no fue la respuesta que yo esperaba, pero bueno, así es. Mientras tanto, yo pues seguía buscando empleo. Déjame te comento mi rutina. Yo me paraba
todas las mañanas, a las 7:30 de la mañana, me bañaba y me sentaba en la computadora a buscar empleo, porque ahora todas las búsquedas de empleo se hacen por internet. Me llegó a pasar que antes de hacer esto yo iba a tocar a las puertas de algunas empresas para pedir el trabajo y me decían, bueno, sí, métete a nuestra página de internet o ahorita no estamos buscando trabajo o todo nos llega por la página, cuando tengamos una vacante ahí la vas a ver pública. ¿Qué otra cosa podía hacer? No tenía empleo, si es que mi trabajo, digamos, era buscar trabajo. Tuve varias entrevistas. En una de estas te comento, les gustó también mucho mi perfil, fue una entrevista telefónica, me llaman a tener una entrevista con el dueño, eso era relativamente cerca del aeropuerto, que está como unos 25, 30 kilómetros donde yo vivo. Estuvimos platicando ahí con el dueño, digo, una entrevista en persona, pues es, al menos para mí, se me hace mucho más valiosa, mucho más enriquecedora, porque estás viendo a la persona, conoces su lenguaje corporal, desarrollas una mejor relación, ¿no? Fluyó bastante bien la entrevista. Igual me dice, sí, yo te llamo en una semana. Ahí fíjate que me hizo un comentario que luego me llamó la atención. Parte de este trabajo era tener que trabajar con compañías de mi país. Y me hizo un comentario que creo yo fue a la larga lo que no me hizo quedar ahí. Me dijo, mira, yo he visto que en algunas ocasiones las personas de tu país no se relacionan bien con personas que viven en el extranjero y son del mismo país. Y tenía algo de razón, pero pues yo no lo veía como un impedimento. Para no hacerte el cuento largo con pues pasó el tiempo y no me llamaron. Recuerdo que también le di seguimiento, me comuniqué, no con él, porque pues no te toman la llamada ni te contestan los mensajes, siempre hay como un filtro antes. Entonces llamé era la recepcionista, la secretaria, me dijo, pues gracias por el seguimiento, apreciamos tu interés, pero ya esta vacante ya fue tomada por otra persona. Entonces, bueno, pues a seguirle, ¿no? Y mira, incluso yo, antes de cada entrevista, tengo aquí una libreta donde yo anotaba todo lo que estaba, con quién me iba a entrevistar, cuál era la fecha, qué empresa era. Entonces todo eso lo iba llevando ahí meticulosamente. También iba guardando de las aplicaciones que hacía, guardaba en una carpeta de mi computadora, en un folder, porque sucede que de repente te llaman, haz de cuenta, tú vas haciendo aplicaciones, ¿no? De repente te llaman, oye, JC, te llamamos de la empresa fulanita de tal, porque estamos interesados en tu perfil. Entonces dices, ¿qué compañera? Pues no me acuerdo, ¿no? Entonces ya te metes ahí a tu carpeta, ves qué empresa es y ya al menos tienes referencia de para qué puesto aplicaste, para qué empresa y todo, ¿no? Entonces así era como yo lo hacía y le daba seguimiento. Tuve varias entrevistas de trabajo, algunas eran nada más por teléfono. Recuerdo una bastante interesante que fui 2 veces a verlo en persona, en una compañía relativamente chica. Nuevamente le interesó mucho mi perfil. A estas alturas, ya cuando me decían, me interesa mucho tu perfil, yo ya desconfiaba porque había tenido experiencias de que me decían lo mismo y no me llamaban, ¿no? Bueno, resulta que esta persona se le hizo muy interesante mi país de origen y los lazos de negocio y de contactos que yo tenía. Eso le interesaba bastante para desarrollar su negocio. Fue así que me hizo una oferta de trabajo, pero era una oferta de trabajo, mira, realmente el sueldo que me ofrecía era muy bajo, era un poquito más del mínimo y no era lo que yo estaba buscando. Si bien estaba sin empleo, pues eso no me iba a ayudar. Y no era que yo estuviera buscando un nivel muy alto, pero lo que me ofrecía realmente no era, pues no era adecuado, digamos, ¿no? Para las funciones. Y entonces tuve que rechazar esa oferta. Seguí buscando trabajo, seguí teniendo entrevistas. Hubo una en donde tuve la entrevista de prefiltro, luego tuve una entrevista virtual con otra persona, luego me llamaron a que hiciera su presentación, ellos estaban aquí en Toronto, una presentación, me pidieron que armara una presentación de sus productos y les fuera como si les fuera yo a hacer la demostración de sus productos, cosa que dije, bueno, pues yo no lo conozco tanto, pero bueno, ellos te están evaluando, ¿no? Entonces ya fui, tuve la entrevista con personas en vivo, pero también otras personas que estaban de manera virtual. Me fue bien, pero nuevamente el resultado, pues nos decidimos mover con otro candidato. Aquí déjame compartirte algo. Cada vez que yo tenía una entrevista, yo me metía a ver al sitio web de la empresa, porque algo que seguramente te van a preguntar siempre es que te dicen, a ver, dinos tú qué sabes de la empresa empacadora Acme, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces tú
Le dices, ah, pues yo sé que Empacadora Acme es una empresa que se estableció hace 40 años, tiene 10 sucursales, está creciendo, los principales productos que vende lo vende a través de estos canales, su filosofía es tal, es una compañía de manejo familiar que ha estado en crecimiento, toda la información que tú tengas que tú puedas sacar del sitio web, porque es bien interesante, pero fíjate que ellos te preguntan siempre, o sea, ellos saben en qué compañía están, pero quieren saber si tú estás interesado y qué investigación hiciste tú acerca de esa compañía. Aquí te voy a dar un super tip de oro. A veces me ayudaba con inteligencia artificial, con ChatGPT. Yo hacía mis anotaciones, le decía, oye, a ver, dime qué encuentras de esta compañía. Y me daba algunos datos que yo iba anotando, ¿no? Para poder tener la entrevista. Ese es un tip súper importante en las entrevistas de trabajo. Otra cosa que yo hacía es que me decían, bueno, ¿y por qué tú quieres trabajar aquí? Esa es otra pregunta que seguramente te van a hacer cuando tú estés buscando trabajo. Y esto, lo que quieren ver es ellos, ¿qué valor les vas a agregar tú cuando estés trabajando con ellos? Entonces le dices, ah, pues mira, yo quiero trabajar en Empacadora Acme porque veo que el perfil requiere de experiencia en, vamos a ponerte manejo de personal, en comunicación industrial y manejo de conflictos, por ponerte algo. Y resulta que yo tengo esa experiencia porque yo estuve trabajando en manejo de personal en XY empresa y entonces una de las cosas que hacía era cuando surgía un problema así, lo manejaba de esta forma y la solución era esta. Esa es la estructura que tú debes de tener cuando le respondas. Debes de darles ejemplos que comprueben tu experiencia, que les sea demostrable. Incluso una persona me dijo, una persona, después de que en toda la entrevista y no fue yo aceptado, me dice, mira, yo le pregunté, ¿por qué tú crees que no me llamaron? Me dice, mira, yo creo que te faltó un poco más de ser más específico en los ejemplos que nos diste, porque es la única forma en que podemos saber y conocer de tu experiencia. Entonces, este es un súper consejo que yo te lo paso para cuando tú estés buscando empleo. En algunas otras, por ejemplo, de repente me decían, pues es que está muy bien, pero creo que te falta el conocimiento técnico, ¿no? De repente querían como alguien con experiencia, con educación, perdón, en ingeniería, cosa que yo no tengo y que ya sabía, ¿no? Pero me decían, es que queremos a alguien con un perfil más técnico, ¿no? Curiosamente, otros de repente me decían, pues es que tienes un perfil muy técnico para lo que estamos buscando. Entonces era algo complicado. Llegué yo a pensar, te confieso aquí abiertamente, que quizás la edad era un impedimento. Nunca, jamás me preguntaron mi edad, pero bueno, pues de verme, me dicen, pues no, acaba de salir de la universidad, este cuate, ¿no? Ya tiene algunos años. Llegué a pensar que así era. Pasaban las semanas, pasaban los meses, seguían corriendo los gastos, las cuentas por pagar. Era una situación realmente muy, pues muy apremiante. Yo hacía lo que podía para poder, subsistir, salía de repente a hacer Uber o hacer Uber Eats para tener un ingreso, porque tú sabes, ¿no? Las cuentas nunca pagan. Seguramente tú has estado en una situación así, espero que no, pero a lo largo de la carrera profesional, pues sucede, ¿no? Hubo algo que marcó totalmente un antes y después. Yo ya llevaba más de como 4 meses, yo creo que ya cerca de 5 meses, cuando nuevamente tuve otra entrevista. Primero fue por teléfono, luego fui a ver a la persona esta. Resulta que esta persona hablaba varios idiomas y uno de los idiomas que hablaba era español. Entonces, la primera vez hablamos en inglés, la segunda vez hablamos en español, porque él lo sacó a la mesa y le empezó a hablar en español. Eso facilitó mucho la comunicación, la empatía, la cercanía, todo estuvo bastante bien. Me dijo, sí, nos interesa tu perfil. Ya me daba miedo cuando me decían eso, pero bueno, estaba bastante confiado. Él se tomó bastante tiempo, estuvimos hablando como hora y media, yo creo, acerca de mi experiencia, de lo que hacía la empresa, me explicaba y todo. Súper interesados, ¿no? Ya después, me dijo, yo creo que en una semana, 2 semanas te llamo y te digo cómo va el proceso. Me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que conozcas al equipo, que conozcas al presidente de la empresa y también otras de las personas con las que vas a trabajar, porque yo creo que es importante para ti también, pues que sepas cuáles van a ser tus compañeros de trabajo y que nosotros tengamos como otra visión de ti. Ah, pues claro que sí, esto sonaba bien, o mientras vayas avanzando en las entrevistas, suena fabuloso. Entonces tengo la segunda entrevista, ahora con todo este comité que te comenté, todo esto fue en inglés. Nuevamente me preguntaban de mi experiencia, de mis habilidades, de lo que sabía, dónde había trabajado, por qué quería trabajar ahí, todo ese cuento que ya, pues ya yo sabía cómo manejarlo mejor que cuando estaba
en un principio, ¿no? Acaba la entrevista, esta persona se acerca a mí, me habla en español nuevamente y dice, mira, ven, te voy a dar un tour por la empresa para que conozcas lo que hacemos, tal y tal. O sea, todo iba bastante bien. Y me dijo, te hablamos en una semana. Y no fue una semana, pasó como semana y media. Y ahí sí yo le llamé, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van? Dice, mira, lo estoy conversando con el presidente, ambos tenemos la misma opinión, vamos muy bien, entonces dame tiempo, yo creo que en una semana ya tenemos una resolución final. Yo estaba para ese momento, imagínate, ya llevaba casi 5 meses sin trabajo, era una expectativa bastante alta. Esta persona me decía que les interesaba mi perfil, me hablaba en español, había tenido varias entrevistas, todo lo que te acabo de platicar hizo que aumentara mi confianza y mi esperanza en poder trabajar con ellos, ¿no? Y entonces de repente me habla, yo ya lo tenía registrado en mi teléfono, me habla, yo lo contesto todo emocionado, ¿no? Finalmente parece que llegó por fin la llamada que tanto esperaba. Y ya era él, me dice en español, su tono era mucho más serio, mucho más solemne, y me dice, mira, lo que hemos decidido es contratar una persona que hable francés porque queremos desarrollar el mercado en Quebec. Y yo me quedé helado porque si bien en la oferta de trabajo decía inglés, español y francés, y ellos sabían que yo no hablaba francés, parecía que estaban como muy entusiasmados conmigo porque hablaba español. Sin embargo, decidieron otra cosa y ¿sabes qué? Ahí en ese momento me caí. Me caí emocionalmente, caí en una tipo de depresión, después de haber todo este proceso y tener esta expectativa tan alta, sentirme ya casi con el empleo y de repente cero, sí me pegó muy fuerte, déjame decirte, fue algo que no había vivido yo, me replanteaba muchas cosas, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué no me aceptaban? ¿Qué tenía yo de malo? ¿Sería mi edad? ¿Sería mi inglés? Porque en una empresa me llegaron a decir, la única duda que yo tengo es si no va a haber una barrera de lenguaje. Y pues mira, eso lo sacó ahí. Yo, por supuesto, el inglés no es mi idioma nativo, no tengo un perfecto inglés, pero me doy a entender y se entienden conmigo. Había trabajado y aquí he trabajado y aquí en Canadá varios años y no he tenido ese problema. A veces no les entiendo todo lo que dicen, pero no frena la comunicación. Les vuelves a preguntar o lo que sea y la comunicación fluye. Por eso me hicieron en esta empresa, esta observación. Entonces, pues mira, sí estuve mal anímicamente, así sin ganas de hacer nada. Dije, bueno, pues ya, ¿para qué? O sea, ya no puedo encontrar un trabajo, ya llevamos casi medio año, ¿no? Y así fue. Ya después medio salí de mi depresión y dije, pues hay que seguirle, hay que buscarle, no me puedo sentar allá a llorar, ¿no? Hay que conseguir este trabajo. Entonces, bueno, seguí haciendo esto. Te cuento que, bueno, tuve el apoyo de mi esposa, 100% de mi familia, y bueno, ahí fuimos saliendo, íbamos viendo cómo pagamos los gastos. Tuve varias entrevistas, una de ellas que tuve, curiosamente, les gustaba mucho mi experiencia previa que yo había tenido en mi país de origen. Eso les llamó la atención, cosa que no había sucedido antes. Tuve la entrevista telefónica, entrevista personal, me desplacé con ellos, luego me llamaron para otra vez una entrevista en persona, esto fue un viernes, fui con ellos, y una pregunta que también tú puedes hacer y es muy válida es al final de la entrevista es, bueno, ¿cuándo puedo esperar escuchar de ustedes? Yo realmente, como te comenté en un principio, si ellos me decían en 1 o 2 semanas, yo les llamaba o les mandaba un email. Aprendí que pues eso no ayudaba de nada, porque si ellos te iban a buscar, te iban a contratar sin que tú les llamaras. Entonces ya dejé de darles ese seguimiento, pero sí les preguntaba para tener una idea más o menos de cuándo me iban a volver a llamar. Entonces, recuerdo muy bien, era un viernes y me dice, no, esto va a ser pronto. Yo creo que el lunes ya tenemos una respuesta. Y yo, wow, pues sí que es pronto, ¿no? Pues ya me fui. Estaba entusiasmado nuevamente, pero ya temeroso, ¿no? Por todas las experiencias anteriores. Para no hacerte el cuento largo, por fin el lunes me dijeron que sí estaban interesados conmigo finalmente, que me iban a hacer la oferta de trabajo. Llegó la oferta de trabajo. El sueldo, te comento, era un poco menor de lo que yo estaba pidiendo, pero no estaba tan atrás como el otro que de plano era prácticamente el salario mínimo, ¿no? Entonces, pues finalmente ahí acepté. Actualmente estoy nuevamente en el mercado laboral
Estoy trabajando con ellos y haciendo con mucho gusto estos videos para ti, para compartir mis experiencias que espero que te sirvan, te animen, sepas cómo es este proceso de venir aquí a Canadá. Déjame en los comentarios qué te parece, qué te llamó más la atención de mi historia, qué has pasado tú por algo similar, en dónde estás, te animas, te desanimas. Y sabes que además de venir a Canadá por una oferta de trabajo, hay muchas otras opciones para las que tú puedes venir. Justamente acabo de hacer un video en donde te digo cuáles son esas opciones. Lo único que tú tienes que hacer es ver este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.